Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y escucharlos. Bueno, yo no los escucho y veo, pero qué gusto que tenerlos nuevamente con nosotros. Este es el episodio 4. Estoy sola en este momento. Juan Carlos tuvo una reunión súper importante. Va a tratar de venir para un poco encontrarnos en medio de la conversación, pero bueno, vamos a ver si llega o no. Hoy es un tema muy interesante el que vamos a tratar, ¿no? Es coyuntural, es de contexto, ¿no? Es época de elecciones y para eso tenemos a Katia Samanamut. Ella es una especialista en economía, viene de la Universidad del Pacífico. Me voy a poner los lentes para leer mejor, para presentarla como es debido. Katia Samanamut es economista por la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por Harvard. Es gerente general de Bioactiva, un hub de innovación que conecta empresas con ciencia y tecnología para impulsar proyectos de I+D+I en innovación abierta y desarrollo productivo, ¿no? Ha promovido durante toda su experiencia políticas, ¿no?, de innovación y adaptación tecnológica, como directora de innovación y directora de tecnología en Produce y como directora de estrategia en el Instituto Tecnológico de la Producción. Su amplia experiencia, ¿no?, nos va a aportar muchísimo hoy en el tema sobre elecciones. Entonces, Katia, ¿cómo estás? Preséntate, por favor, acá a los seguidores de Pistachos Podcast. ¿Qué tal, Janina? Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí y felicitaciones por la iniciativa. Creo que estos espacios son súper importantes para democratizar la conversación alrededor de la innovación. Gracias, Katia, también por aceptar la invitación. Y bueno, te conocimos junto con Juan Carlos en un evento de la PUC, ¿no?, más o menos para que vean el contexto, cómo nos encontramos, donde hiciste una exposición muy interesante sobre los proyectos, las agendas, no, la agenda política, ¿no?, cómo los partidos están considerando la innovación dentro de sus propuestas electorales, ¿no? Entonces, eso pues es importante conocerlo, ¿no?, para saber, para estar informados y luego decidir por quién votar, ¿no? Entonces, ampliemos un poco ese tema, ¿no? Ampliemos un poco cómo llegaste o cómo llegaron, porque son un equipo, a realizar este estudio, cómo lo hicieron y a qué conclusiones llegaron, ¿no? Y cuéntanos por ahí alguna cosa interesante que han podido identificar. Por supuesto. Bueno, para nosotros hacer esta recopilación y este análisis era realmente importante porque digamos que todo el mundo, de lo poco que se discute realmente sobre los planes de gobierno de los partidos, sobre todo están concentrados en temas, obviamente, de seguridad, en temas de cómo combatir la corrupción, en algunos casos incluso de cómo impulsar la economía, pero menos, ¿no? Y la innovación y la ciencia y la tecnología parecen bastante rezagados en el discurso y lo que se está conociendo sobre las propuestas de los partidos. Uh-huh. Sin embargo, como tú y yo sabemos, la innovación, la ciencia y la tecnología son core si queremos pensar en largo plazo. Exacto. ¿No? Sin, por supuesto, desmerecer los otros ramos de la propuesta que son fundamentales, ¿no?, para nuestro día a día, para nuestro bienestar. Pero si queremos pensar en cómo crecemos como país, cómo generamos empleos de calidad y mayor bienestar en la población, no podemos dejar de hablar de qué se está proponiendo en términos de innovación. Uh-huh. Y la innovación es algo que nosotros en Bioactiva vemos en nuestro día a día. Todos los días estamos acompañando a empresas a ejecutar proyectos de innovación, a formularlos con mayor o menor impacto. Y de todas maneras, el gobierno es un actor fundamental en lo que hacemos. Exacto. Sea como una entidad que está apoyando la innovación que hace la empresa o que le está impidiendo o siendo más difícil, Uh-huh. ¿no? Entonces, sí, esa pregunta de ya, ¿qué va a pasar con la innovación en los próximos 5 años? Era fundamental para nosotros y era fundamental darla a conocer también a nuestro ecosistema, ¿no? Ahora bien,
todos sabemos que una cosa es el plan de gobierno y otra cosa es lo que efectivamente pasa cuando se implementan ya las políticas en la práctica, ¿no? Si a eso le sumamos que ahora hay inteligencia artificial y muy probablemente buena parte, si no todos estos planes, han tenido intervención de inteligencia artificial, entonces tal vez la distancia entre lo que se propone y lo que se hace es aún más larga. Sin embargo, es el mejor indicador que tenemos de lo que se va a hacer en términos de política pública e innovación, porque como ya dije hace un rato, no es que se esté hablando mucho del tema, ¿no? Los documentos son la información más valiosa que tenemos en este momento. ¿Y cómo han hecho la investigación? ¿Cómo han hecho este trabajo de identificar, leer los 35, ¿no? Las 35 propuestas de estos candidatos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Cuéntanos un poco para entender, ¿no? Cómo ha hecho toda la investigación. Sí, de principio puede ser un poco retador, pero por supuesto existe inteligencia artificial para ayudarnos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos recogido los 35 planes y hemos primero identificado cuáles son, cómo podemos identificar políticas de innovación, porque no necesariamente hay un capítulo denominado innovación, ciencia y tecnología, en algunos casos sí, pero cuáles son los keywords, ¿no? Que nos van a ayudar con esa búsqueda. Palabras, ¿no? Esas palabras importantes. Y a partir de ahí, identificar propuestas, ¿no? Entonces ha sido una búsqueda exhaustiva que nos ha dado casi 800 propuestas en esos 35 planes. Y luego toca analizarlas, ¿no? Analizarlas desde distintos ángulos. Y una cosa inicial que queríamos saber era, en términos de tipología de propuestas, dónde se ubican, ¿no? Entonces, la literatura más o menos te dice que las propuestas pueden referirse al tema más institucional, ¿no? De las entidades que son parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? La gobernanza. Luego tienes un tema fundamental que es el de financiamiento, ¿no? Cómo se paga la inversión en I+D+I. El tercero es de capital humano, ¿no? Sean los investigadores, los especialistas, digamos, la gente que va a hacer la innovación, la investigación. Y en cuarto lugar, los incentivos a las empresas, ¿no? Entonces hemos categorizado las casi 800 propuestas en estos 4 ejes, ¿no? Para ver de qué se está hablando más. Exacto. De esa primera barrida, que es un poco más superficial, si quieres, la buena noticia es que hay, digamos, casi todos los partidos proponen algo en alguna de las 4 dimensiones. Ya. ¿Ok? Y probablemente donde más propuestas hay está por el lado de incentivos a la empresa, que no debería sorprendernos. Finalmente, en el Perú hay muchísimas empresas y emprendedores que son electores y que, por tanto, digamos, los partidos políticos quieren llegar con sus propuestas a ellos, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de número de propuestas por dimensión no es que estén faltando, salvo hay algunos temas que pueden ser tal vez más específicos. Por ejemplo, se habla poquísimo de propiedad intelectual, ¿no? Probablemente porque es un tema difícil de comunicar, difícil de entender. Hay muy pocas iniciativas que proponen instrumentos más de demanda, ¿no? La mayoría de las propuestas se concentran en instrumentos de oferta, es decir, cómo el Estado va a hacer que la ciencia se genere. Pero hay muy poco de cómo el Estado va a hacer que la innovación se demande, ¿cierto? Porque si esto fuera un mercado, ¿no? Tú tienes los que generan la tecnología, el conocimiento, que son los investigadores, las universidades, y los que demandan esa innovación, esa tecnología, que es el sector productivo. Exacto. Entonces, la mayoría de instrumentos sí están concentrados en cómo promovemos esa oferta y muy poco en cómo hacemos que las empresas demanden más innovación, más tecnología, ¿no? Ese creo que ha sido un hallazgo interesante, porque si queremos que este mercado, ¿no? de la innovación funcione bien, tienes que estimular a ambas fuerzas, ¿no? La oferta como la demanda. Exacto. Estaba haciendo mi propia investigación también con estas propuestas electorales, y lo que hice fue descargar, ¿no? De la OMPE tiene esta página donde puedes descargar todos estos proyectos, y empecé a buscar de manera más sencilla, ¿no? En el PDF descargas y empiezo a buscar por las palabras, ¿no? Y de los 5 que descargué, los 5 principales, digamos, que están ahora con mayor porcentaje de posibilidad de ser elegidos, no voy a decir los nombres, pero ya saben la gente a quienes me refiero,
no encontraba la palabra innovación, investigación, desarrollo, ciencia. Por ahí uno, dos tenía las palabras, ¿no?, dentro de sus proyectos. Y entonces empecé a leer un poco más, ¿no? Y encontraba que, claro, como tú mencionas, creo que estas propuestas, ¿no?, recogen más el tema de productividad, ¿no?, de trabajo, de financiar a las MIPES, ¿no?, financiamiento para grandes empresas. Entonces, creo que están pensando siempre sobre ese eje, ¿no? No están abriéndose a este mundo que conocemos muy bien nosotros, ¿no? El tema de, bueno, los órganos institucionales que trabajan la innovación, ¿no? El tema de la ciencia, ¿no? Entonces, no lo están considerando en sus proyectos, ¿no? Y eso tú lo has demostrado. Ahora, ¿tú crees que eso genera un problema a largo plazo? Yo creo que sí, ¿no? Pero digamos, ¿tú consideras que eso es un problema a largo plazo? Porque en estos cuántos años, tantos presidentes que hemos tenido, nunca hemos visto un interés real. Sí, sí, creo que es un tema muy relevante. Probablemente el presidente con más interés en temas de ciencia y tecnología fue Sagasti, ¿no? Que había trabajado en el tema por mucho tiempo, muy conocedor, pero que, bueno, un presidente interino, ¿no? Ujú. Em, Eso sí creo que hacia adelante va a ser un desafío, ¿no? Digamos que no necesitamos que el nuevo presidente sea un experto en ciencia y tecnología o que sea alguien con un doctorado y tal. Creo que no es necesario. Creo que sí es importante que sea él y su equipo gente que escuche, ¿no? Para que pueda entender, digamos, la relevancia que tiene esto. Ujú. Ahora, en las propuestas sí se mencionan eh, algunas cosas que toca hacer en términos de innovación, ¿no? De hecho, yo diría que el problema tal vez sea, uno, que se menciona muy poco el cómo se van a hacer las cosas. Entonces, algunas de las propuestas son más deseos, objetivos, que instrumentos de política per se. Exacto. Em, y creo que ese es un gran problema. Y lo otro que las capacidades del Estado, ¿no? Entonces, algunos planes son bastante ambiciosos, ¿no? Entonces, em, se habla muchísimo, por ejemplo, de crear clústeres, ¿no? Ujú. Clústeres productivos, como si crear clústeres fuera como crear un programa público, ¿no? Un clúster es un conjunto de empresas interrelacionadas en un territorio específico, pero es algo que funciona esencialmente por iniciativa privada con acompañamiento e impulso del Estado. No es que el Estado pueda crear un clúster de la nada, Ujú. porque salvo algunos países asiáticos, en América Latina eso no funciona, ¿no? Eh, entonces, el cómo falta y la capacidad de las entidades públicas también es un tema bien importante, ¿no? Porque se habla, y lo escuchas en los debates, ¿no? De las debilidades institucionales que tenemos, pero al mismo tiempo, del otro lado, les estás poniendo una carga bien grande a esas entidades para que hagan mucho más de lo que saben hacer hoy, Ujú. ¿no? Entonces, Y han mencionado, por ejemplo, en alguna de estas propuestas, el tema de inteligencia artificial, si va a ser, no sé, pues, eh, que se va a utilizar en todas las organizaciones, ¿no? Se menciona este tema, tanto en sí. educación como en economía. Sí, 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 es el caballito de batalla de muchos planes de gobierno. Em, por un lado está por la modernización del Estado, que como sabemos, ahí hay un espacio bien grande de las entidades públicas para mejorar trámites y en el mundo en que estamos analizando trámites para las empresas, ¿no? Para que sean más eficientes y se reduzcan ahí barreras Mm. burocráticas. Entonces, por ese lado se menciona mucho. Por otro lado, también en términos de cómo hacemos, cómo democratizamos esta tecnología, la inteligencia artificial, para que pueda llegar al ciudadano, para que pueda llegar a la MIPE, ¿no? Ujú. El uso de plataformas con inteligencia artificial para que tengan procesos más eficientes de e-commerce, por Que ejemplo. sea transversal, pues, ¿no? Sí, sí, A sí. todos los De órganos. manera transversal, no se está proponiendo, por ejemplo, desarrollar industrias a partir de la inteligencia artificial específicamente, Ujú. que podría ser ambicioso, aunque por otro lado sí se propone la creación de algunas otras industrias en las cuales Perú no tiene todavía una ventaja competitiva, ¿no? Exacto. Ujú. Sobre esa ventaja competitiva también quisiera mencionar, eh,
que nosotros no tenemos, digamos, mucha ventaja competitiva o no la desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, en el ranking de... A ver, tengo muchos datos sobre rankings, pero hay uno, por ejemplo, el de la complejidad, ¿no? Económica, ¿no? Estos índices, ¿no? De complejidad, es decir, miden, por ejemplo, en el comercio, ¿no? Si tú vendes solo materia prima o vendes productos más elaborados, ¿no? Bueno, Perú está pues con un índice muy bajo, en menos 0,5, creo, ¿no? Entonces, no existe, creo, por eso yo considero que si bien el próximo presidente no tiene que ser un innovador, no tiene que conocer, pero al igual que Sagasti, ¿no? Yo creo que sí debe tener ese interés y voluntad, ¿no? De entender qué tan importante es la innovación para el impacto del desarrollo económico de un país. Y eso sí no lo estoy viendo por las propuestas. Bueno, yo no he visto ningún debate, he querido ahorrarme dolores de cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En las propuestas se menciona eso, hablan, no sé, vamos a subir en el ranking de complejidad económica o en el ranking, ¿no? De competitividad, vamos a no solamente impulsar, ¿no? El tema de exportación de materias primas, que se nos va a acabar en algún momento, sino también aportar eso, ¿no? Es mencionar instrumentos que podrían ayudarnos a mejorar en ese lado. Fíjate que sí hay. Creo que la propuesta más temeraria que leí Cuéntanos. era una que proponía prohibir las exportaciones que no tengan valor agregado en minería, ¿no? Entonces, ese es el extremo y felizmente no son muchas, son muy pocas las propuestas que no tienen sentido económico como esas, ¿no? No puedes simplemente prohibir que se exporte algo si es que hay un mercado tan que nos genera tantas divisas, ¿no? Pero otras propuestas sí van en la línea de generar valor agregado, ¿no? Entonces, generar valor agregado en minería, en agricultura, en cosas que ya hacemos, y algunas otras más ambiciosas y que tal vez por eso mismo menos realistas tienen que ver con la creación de nuevas industrias, ¿no? Relacionadas a biotecnología. Se habla mucho de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el Bitcoin de los planes de gobierno. Se ha mencionado de los top 6 partidos en intención de voto, 5 de ellos mencionan que se va a impulsar la industria de hidrógeno verde. Pero no dicen cómo. Ok, claro. No dicen cómo y sabemos que impulsar una industria como esta requiere de mucha infraestructura, hay regulación de por medio, se requiere mucho talento que conozca de investigación y desarrollo en temas de hidrógeno verde. Eso no lo tenemos actualmente. Hay algunas iniciativas muy pequeñitas en el sur, pero nada concreto todavía. Entonces, de nuevo, está faltando un poco el cómo, ¿no? Sí creo que hace más sentido, digamos, teniendo en cuenta el contexto, partir de sectores en los cuales tenemos ya una ventaja competitiva, como por ejemplo agroindustria, para dar saltos, ¿no? Saltos, por ejemplo, en el desarrollo de semillas de mejor calidad, nuevas variedades, ¿no? Hay mucha tecnología en nuestro sector agroindustrial que tal vez no se conoce, ¿no? La gente dice, estás exportando frutas, pero detrás de las frutas hay algunas de las empresas más innovadoras a nivel mundial, por ejemplo en arándanos, ¿no? Algunos de los cultivos en Perú en realidad implican mucha tecnología de producción para que el producto llegue fresco y la mejor calidad a destino en China, Asia, Estados Unidos, Europa, ¿no? Entonces, hacer más de eso o saltar de eso, ¿no? De hecho, mencionabas el tema del índice de complejidad económica y una de las cosas que propone el autor de esto, que es Ricardo Hausmann, es que tiene mucho sentido dar saltos, digamos, no tan largos, sino a partir de nuestras ventajas competitivas, cómo hacemos para desarrollar productos con más tecnología, ¿no? A partir de lo que ya sabemos. Exacto, sí. Eso es muy importante lo que mencionas y también has mencionado el tema de el talento humano, el capital humano, ¿no? ¿Cómo ellos están gestionando este tipo de capital? ¿Lo mencionan? ¿Qué es lo que dicen? Sí, hay mucho de becas, ¿no? Los programas de becas, sobre todo en el contexto en el que recientemente se ha reducido el financiamiento para programas como Beca 18, se habla de impulsar nuevamente el tema de las becas. Sin embargo, creo que ahí lo que está faltando es ya becas internacionales, mandamos a alguien con talento a estudiar fuera. ¿Cómo hacemos para que vuelva a Perú? Claro, y no se quede, pues, no se quede, que regrese digamos, con todo el talento. Dando su talento a otro país, sino que realmente podamos aprovechar esa inversión pública
Y sabemos que para un investigador volver a Perú a hacer investigación no es el escenario más atractivo, porque en Perú no hay tantos recursos para investigar, ¿no? No hay laboratorios, no hay muchísimos laboratorios de punta, entonces no hay mucho talento alrededor tampoco, entonces puede no ser la mejor opción. Pero ¿cómo le generamos incentivos a este investigador para que realmente venga, haga un proyecto interesante con impacto y empiece a generar, digamos, esta red de investigadores en determinadas temáticas, ¿no? Creo que eso falta, a pesar de que sí hay menciones a promover la educación en STEM, ¿no? ¿Y cuál sería la propuesta electoral ideal, digamos, que consideres? Y no sé si hay una única propuesta ideal. Yo creo que algo muy importante es que hay una estrategia detrás, ¿no? Porque algunos parecen listas de lavandería. Entonces, te ponen un conjunto de medidas y todo lo que debería estar está ahí, pero la estrategia detrás y la focalización, el foco detrás está faltando, ¿no? Porque en 5 años no te va a alcanzar ni los recursos, ni el tiempo, ni el poder político para hacer todo lo que quieres hacer en la mayoría de planes que hemos identificado. Entonces, ¿cómo focalizamos en algunas cosas que sí podemos hacer? ¿Cómo priorizamos? Estrategia es en buena parte saber decirle que no a lo que no es prioritario, ¿no? Para poder tener el espacio, los recursos para lo que sí vale la pena. Claro, y estrategias a largo plazo, ¿no? Y que tengan un valor estratégico, político, ¿no? Y de monitoreo, de seguimiento, ¿no? Entonces, esos niveles de repente no consideran, ¿no? En estas propuestas. Pero además, bueno, en el papel todo puede ser bonito, ¿no? El papel todo aguanta, ¿no? Y bueno, yo te preguntaba qué debería tener una propuesta ideal, ¿no? Sí. Y qué no debería tener, digamos, ¿no? Mira, entonces, acá hay al rojo, ¿no? Es peligro, ¿no? Sí, hemos analizado eso en 2 niveles, ¿no? Primero, en un nivel un poquito más formal, hemos creado un índice de calidad que lo que mide ahí es que la propuesta tenga 3 cosas, ¿no? Una institución responsable de ejecutar, ¿no? La propuesta, un presupuesto definido o estimado, y una meta numérica, ¿no? Que puede ser en términos de tiempo, claro, o términos de número, o sea, para que no sean simples declaraciones, ¿no? La mayoría de propuestas son declarativas, lamentablemente, ¿no? Entonces cumplen con uno de estas tres variables o ninguna de ellas. De hecho, alrededor de la mitad de partidos tiene solo propuestas declarativas, ¿no? Pero rescatemos que hay 1 o 2 que cumple casi de manera sistemática con las 3, ¿no? Porque han estructurado su plan para que tenga estas 3 variables. Entonces, por ahí que hay un poco una diversidad de propuestas. Y en los debates que has podido ver, no sé si has visto todos, tantos candidatos, ¿has visto eso? Lo que dicen en el papel, lo han dicho en las propuestas, han mencionado por ahí algún tema, no sé, con CITEP, SINAPTIC, CTI, innovación y más ciencia, no sé, algo relacionado con el tema. Bueno, ahí lamentablemente no. Como sabemos, esta semana se está dando el bloque justamente de educación e innovación, tecnología e innovación. Entonces nos falta ver el debate de hoy día, pero de lo que hemos podido escuchar lunes y martes, creo que al haber juntado educación con innovación, inevitablemente los candidatos se han ido a hablar de educación porque el público interesado es obviamente mucho mayor y porque probablemente sea un tema que dominan mucho más, ¿no? Entonces, las menciones que han habido por el tema de innovación van por el lado de, por ejemplo, cómo promovemos la conectividad digital, ¿no? Que es importante, pero es una cosita. Claro. Y algunas menciones de creación de nuevas industrias, ¿no? Por ahí alguien quería llamar a Elon Musk para que venga a darnos internet gratis y algunas cosas así, pero creo que en general las propuestas han sido genéricas, ha habido muy poco de datos en lo que mencionan los candidatos y ciertamente refleja desconocimiento del tema, ¿no? Entonces, digamos que no tenemos un candidato que nos ayude mucho en ese tema, ¿no? Porque es súper importante el tema de la innovación. El año pasado fue, ¿no?, el premio Nobel, ¿no?, de Economía, que lo ganaron estos 3 profesores y que hablaban, ¿no?, de la importancia y del impacto que tiene la innovación en
las economías y que es la nueva normalidad, ¿no? Esta destrucción creativa, ¿no? Que si sale algo nuevo, al año o dos se va a cambiar por algo mejor, algo diferente, y de esa manera se desarrolla. Entonces, yo creo que tampoco están viendo, ¿no?, ese lado, se están quedando siempre con bueno, lógicamente tenemos que atender a diferentes necesidades, ¿no?, las más básicas, pero también está el otro lado exterior, ¿no? Creo que no miran estos candidatos más allá, ¿no? No tienen una valla alta que digan, ok, yo quiero ser la próxima Corea del Sur o de estos países, ¿no?, desarrollados. ¿Tú qué piensas sobre eso? Creo que en un contexto en el que estamos, donde hay necesidades urgentes en términos de, por ejemplo, seguridad, es difícil poner el foco en cosas de más largo plazo porque lo urgente termina opacando lo importante, ¿no? Eso pasa en todos lados, así que no sorprende. No sorprende tampoco que en el debate de candidatos presidenciales sea poco mencionado el tema de la innovación. Pero la esperanza es que los equipos técnicos sí tengan un mayor conocimiento de esto y finalmente puedan impulsarlo, ¿no? Entonces, la innovación, probablemente la ciencia y la tecnología no van a estar, digamos, arriba en la agenda o en el top of mind del candidato, pero la esperanza es que sí haya equipos técnicos capaces de hablar de eso, ¿no? Y creo que es también parte del rol de entidades como la nuestra, de iniciativas como la tuya, ¿no? De poder posicionar el tema, ¿no? Para que la gente, los ciudadanos, también empiecen a demandar ese tipo de propuestas, ¿no? Bueno, ha mencionado que, claro, esto de repente no está en su pensamiento, no está en su cotidianidad, ¿no?, de los candidatos. Y claro, es que no es tan fácil tampoco, ¿no? No es hablar de las políticas, ¿no?, de innovación. Tenemos varios, ¿no?, varios documentos sobre eso. ¿Qué tan difícil es en el Perú hacer una política de innovación o que contenga, ¿no?, ciencia, tecnología? ¿Qué tan complicado es para un equipo de trabajo, para un nuevo gobierno, digamos? Sí, no tendría que ser complicado necesariamente. Creo que Perú ha evolucionado de manera positiva en términos de sus capacidades. Me refiero a las entidades públicas. El CONCITEC produce dentro de sectores como Midagri o Ambiente, también hay áreas que ven temas de impulso a la ciencia, tecnología y la innovación. Las capacidades han mejorado. La sofisticación de los instrumentos de política también, y eso en parte porque han recibido asistencia técnica de instituciones como el Banco Mundial o el BID, ¿no? De hecho, buena parte del financiamiento en ciencia, tecnología e innovación en Perú se da en el marco de préstamos que nos hace el Banco Mundial y el BID. Esos préstamos vienen con asistencia técnica. Entonces, ahí hay un elemento positivo. Siempre tienes a un equipo técnico de estas multilaterales que te puede asesorar sobre la implementación de las políticas, pero además que está evaluando los resultados de las intervenciones. Eso hace que Perú hoy, en términos de políticas, esté a un nivel más de lo que, por ejemplo, estaba hace 10 años, ¿no? Sin embargo, hacer innovación en el sentido de impulsar, por ejemplo, la complejidad económica, la aparición de nuevas industrias, es difícil porque requiere de muchísima coordinación. No depende solo de lo que quiera hacer el Estado. El Estado tiene que impulsar a que un conjunto de actores trabajen juntos, ¿no? Que los empresarios quieran invertir, pues, en un nuevo negocio, que exista el conocimiento para sacar adelante un nuevo proceso, y para eso necesitas investigadores o especialistas, necesitas laboratorios. Es un sinnúmero de actores que tienen todos que operar, ¿no? Y ahí alguien desde el Estado, tal vez, como maestro o director de orquesta, un poco moviendo la cosa. Este tipo de políticas son mucho más complejas que, por ejemplo, una política macroeconómica donde cambias la tasa de interés en un punto porcentual y ¡pum!, se mueve todo, como por arte de magia, ¿no? Esto es el otro extremo de complejidad. No, además tener voluntad política y darle continuidad a lo que funciona, ¿no? Porque muchas veces viene un nuevo gobierno y, borra todo, tira el tablero y empezar. ¿No? Sí. Eso perjudica muchísimo ya lo avanzado. Pues, ¿no? Sí, de todas maneras. O le cambian, de hecho, mucho de lo que revisaba en los planes tiene que ver con querer volver a hacer cosas que ya se han hecho con otro nombre, ¿no? Entonces, ¿Cómo cuál? A ver.
Se habla, por ejemplo, del Programas Nacionales de Innovación y Productividad, me parece que es como un ProInnovate con otro nombre. Impulsos, centros de innovación regionales cuando existen los CITES, ¿no? Entonces, sí, obviamente cada gobierno trata de ponerle su marca a las cosas que hacen, lo cual no sería tan dañino si es que por lo menos recuperan las cosas positivas de lo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, como dices, darle continuidad a las cosas buenas creo que es importante. No sé si mencionaste qué temas son los que se mencionan o se has identificado en estas propuestas. O sea, sabemos que innovación no tanto, pero ¿qué otras propuestas has visto que se repiten en todos los planes? Temas comunes, de hecho los CITES han sido abordados, sí, se han abordado muchísimo. Ahí, bueno, la evidencia en cuanto a los CITES, digamos que no hay mucha sobre su efectividad. Yo creo que es heterogénea. Hay CITES que funcionan bien, que han madurado muy bien, otros que todavía están en ese proceso, pero en todo caso se está proponiendo más CITES o CITES como si no existieran, o fortalecer los que ya existen, ¿no? Esa es una de ellas. Los parques industriales, ¿no? Que es una propuesta ya medio antigua, ¿no? Que otra vez parques industriales. Es bien difícil crear parques industriales que funcionen en Perú. Hay unos cuantos que funcionan, pero tiene que entenderse que un parque industrial no es solamente el espacio físico donde un conjunto de empresas se instalan, sino que necesitas un conjunto de servicios conexos, entidades de la academia, ¿no? que den soporte a las empresas que están operando en el parque, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil como simplemente construir el espacio físico, ¿no? ¿Y cuánto seremos un referente también de innovación, ¿no? Como lo es Chile, Colombia, ¿no? Y bueno, creo que ellos, también tienen una inversión un poquito más alta, ¿no? De su PBI en el tema de I+D+I o de I+D. ¿Se han mencionado eso en las propuestas? ¿Aumentar, ¿no? el presupuesto de I+D o no hay? Sí. De repente lo que se menciona con mucha frecuencia es la creación de fondos, ¿no? Es muy recurrente crear fondos por aquí, fondos por allá. No se menciona de dónde sale el presupuesto. En muchos casos no se menciona cuánto asciende el fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizamos eso? ¿Y cómo hacemos para que esa inversión pública encuentre un match con la inversión privada, ¿no? Entonces, la articulación que queremos. La idea es que la pública haga que haya más privada, no que la reemplace, ¿no? De hecho, las economías más desarrolladas tienen esta predominancia de la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación. En las economías menos desarrolladas es un poco al revés, y de hecho en Perú es al revés, ¿no? Es el Estado el que más invierte en CTI, a pesar de que es poquito, ¿no? Exacto. Y bueno, hay un libro muy interesante de Mariana Mazzucato, ¿no? El Estado emprendedor, que menciona, ¿no? El Estado es el que debería, ¿no? impulsar la innovación. No está mal, pero nos falta el otro lado, ¿no? La articulación. Cuando sacamos el primer episodio hablamos mucho de eso, ¿no? De que nos falta esa articulación entre el Estado, la empresa y la academia, ¿no? En las propuesas que has leído, ¿has identificado si hay algo de este tipo de temas? ¿Mencionan qué se dice? ¿Se va a hacer algo? ¿Va a haber fondos? ¿Va a haber mayor intensidad para unirnos? Mira, ese es uno de los aspectos que faltan y que a nuestro entender y de nuestra experiencia es una de las cosas, digamos, que más se extrañan, ¿no? Porque creo que en Perú mucho de lo que falta es que cómo hacemos que ese dinero que le estás metiendo a las universidades para investigación realmente tenga una aplicación en el sector empresarial. Y eso implica cómo articulamos universidad con empresa para que los investigadores entiendan los problemas de las empresas y las empresas conozcan las capacidades de investigación de las universidades, que las hay, ¿no? Exacto. Entonces, eso está faltando, salvo propuestas más declarativas, ¿no? De creación de clústeres, ¿no? Pero el cómo es el que está faltando, ¿no? ¿Y ya tienes tu candidato? Tengo una lista corta de opciones que creo que la próxima semana terminaré de decidir, porque seguramente hay, creo que como todos
tenemos un candidato ideal y luego uno por el cual votamos para que no salgan los que no queremos que salgan. La estrategia de Salvador, mencionas. Un poco, sí. Y, por ejemplo, el tema de innovación, ¿no? De todo nuestro sistema, ¿no? De innovación, la gente que nos escucha y nos ve, ¿no? Muchos son gente experimentada que conoce sobre el tema y otros no tanto. ¿Tú qué le puedes decir a las personas que no conocen mucho de tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante la innovación y por qué es tan importante que estas propuestas contengan ese tema, ¿no? Las personas no sabemos a veces que esto nos toca en el día a día, ¿no? Estaba la semana pasada en Iquitos, un viaje de trabajo, indagando un poco sobre el potencial que tiene Iquitos en bioeconomía, que es, como sabemos, bien importante. Pero Loreto es una región muy descuidada, ¿no? Con grandes carencias de infraestructura, de conectividad. Pero bueno, más allá de eso, una de las cadenas productivas que tenía muchísimo dinamismo hasta hace poco era la de peces ornamentales, ¿no? Entonces, en Iquitos es posible extraer cómo cultivar peces ornamentales que tienen gran valor en el extranjero, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años esa industria ha venido decayendo de manera importante, ¿no? Entonces ya no moviliza tanto dinero, ¿no? Y en el pasado se pagaba por un pececito de ese tamaño, se podía pagar 80 soles, es el que el mercado te pagaba, ¿no? ¿Qué ha venido pasando? Que porque no existen paquetes tecnológicos que le digan a los productores cuál es la mejor manera de capturar y criar a los pececitos, hay mortandad muy alta, ¿no? Y por otro lado, algo que está pasando es que cuando este pez se exporta a Europa o Asia, allá ya están viendo la manera de que puedan reproducirse en cautiverio. Qué interesante, ¿no? los exportan Entonces, también. peces tropicales de la Claro. Amazonía ahora se reproducen en Asia y ya no necesitan comprarnos, ¿no? Entonces, Perdimos un mercado ahí. estamos perdiendo mercado porque, no se entiende un poco la parte más tecnológica del negocio, ¿no? Entonces, eso que implica menos ingresos para los loretanos, ¿no? Menos personas dedicándose a esa actividad porque ya no resulta tan atractiva, ¿no? Y así como esta actividad, muchísimas más, ¿no? Muchísimos frutos tropicales que tienen propiedades súper interesantes, ¿no? En términos de vitamina C, en términos de antioxidantes, que porque no se ha hecho la investigación, no es posible demostrar al mercado externo y por tanto no crecen esos productos, ¿no? Entonces la innovación está en nuestro día a día y va a impactar en nuestro bolsillo, ¿no? Creo que por eso debería importarnos. Concuerdo completamente, ¿no? Y bueno, ya estamos cerquita de terminar y nosotros tenemos en la parte final, ¿no? Nuestra frase es lo bueno y lo malo y lo feo de la innovación. A ver, ¿qué nos podrías decir en este caso de lo bueno y lo malo y lo feo de las propuestas electorales que has podido analizar? A ver, lo bueno, creo que estas propuestas que parecen el cuco, que nos asustan por estatizar y tal, ese tipo de cosas, las he visto muy poco. Creo que en periodos electorales previos eran más visibles. La mayoría de planes ahora tienen propuestas que están más alineadas a la política de desarrollo productivo moderna, ¿no? Eso por el lado bueno. Lo malo, hay muy poco de cómo alineamos esta lista larga de la bandería que te comentaba con las capacidades que tienen las entidades y con el presupuesto que se tiene actualmente. Y lo feo. ¿Qué sería lo feo? Creo que lo feo de todo este proceso es que hay una brecha grande entre lo que está escrito en el papel y lo que potencialmente vemos que puede realizarse en virtud de lo que estamos escuchando un poco en los debates o de las capacidades que estamos viendo en los candidatos, ¿no? Ok. Ya tenemos nuestros 3 puntos importantes, ¿no? De lo bueno, lo malo y lo feo. Y bueno, y hasta acá hemos llegado con el tema, ¿no? Espero que muchísimos ya estén al tanto de lo que hemos comentado y que tengan, bueno, este domingo 12 de abril
unas buenas elecciones, pues una fiesta electoral, ¿no? Tratemos de ser positivos, ¿no? Ya no tenemos tampoco, digamos, otra posibilidad. Y bueno, nunca llegó Juan Carlos, una pena, ya lo tendremos para el próximo episodio. Así es que un gusto, Katia, esperamos tenerte en otros episodios más para que nos acompañes y nos puedas iluminar sobre este tema, ¿no? De innovación que nos gusta tanto hablar. Así es que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Pistachos Podcast. Muchas gracias también. Gracias. Chao.